buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Román Fernández Vaca, soy director del Instituto Andaluz del Patrimonio. Casualmente soy malagueño, una casualidad. Bien, bueno, no es una casualidad que Silvio Mutal esté entre nosotros hoy aquí en Málaga. Obedece a una doble consideración. La primera de ellas porque la andadura de este nuevo centro de bienes culturales aquí en Málaga nos pone ante la necesidad de ayudar a dinamizar la actividad cultural de nuestra ciudad y sobre todo relacionada con el patrimonio. Y qué mejor que nada que empezar por una conferencia relacionada con la historia de la gestión del patrimonio en América Latina y el Caribe, que para nosotros resultaba algo obligado. La segunda consideración en el acuerdo entre el CEDODAL y el Instituto Andaluz del Patrimonio, cuyos directores Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales han venido colaborando en la investigación y en la gestión del patrimonio cultural relacionado con América Latina y el Caribe, en esa relación entre América Latina y Andalucía y nuestro país, España. La colaboración entre nuestros centros, con Ramón y Graciela, ya es muy antigua. Yo diría que desde el inicio de la andadura del propio instituto, hace ya 20 años, es decir, que no es una relación nueva. Ellos están llevando el máster de la Universidad Pablo Olavide sobre gestión del patrimonio, también desde hace muchos años, una colaboración intensa. Es por ello que en las conversaciones que tuvimos sobre el nuevo centro de Málaga, su vocación, sobre todo para América Latina, yo quiero recordar que en la inauguración tuvimos al director del Instituto del Patrimonio de Brasil, al director de IFAN, Fernando de Almeida, y Ramón nos propuso esta primera aproximación a la gestión del patrimonio en América Latina relacionada con su gestión, la gestión del patrimonio que Ramón conoce perfectamente. A ambos, a Ramón y a Graciela, que tan larga trayectoria y compromiso tienen con el patrimonio cultural, yo diría que es un compromiso ya de hace muchos años. A Silvio, que la verdad hay que decir que su propia trayectoria nos pone ante una persona también conocedora de la realidad americana. Nuestra bienvenida muy especial por poder compartir su tiempo con nosotros en un momento de nacimiento del centro de Málaga. Así pues, gracias a los dos, gracias a los tres, por poder estar en nuestra ciudad. Yo digo que cuando Ramón está en un sitio es porque algo está ocurriendo, no va en un sitio por casualidad, y Silvio también. Es decir, yo quiero decirlo porque es importante decir esto, ¿no? Bueno, a ellos, por tanto, nuestro agradecimiento y la satisfacción de tenerlos aquí. Yo voy a hacer una breve reseña de la dilatada biografía. Cuando Silvio nos ha trasladado su currículum, pues era muy complicado seleccionar en el currículum, ¿no? O sea, eran varias páginas, todas muy intensas, ¿no? Bueno, Silvio actualmente es consultor principal internacional en materia de conservación, desarrollo, manejo y gestión de programas en ciudades y centros históricos, con una enriquecedora labor a nivel mundial en materia de cooperación internacional al desarrollo, fundamentalmente al desarrollo. Tras una educación en Estambul, Londres, Leiden, Holanda y Santiago de Chile en Ingeniería y Ciencias Sociales, Mutal entró a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y desde 1969 en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el ECOSOC, de la ONU en Nueva York. Desde comienzos de la década de los 70, Mutal trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus oficinas en países en vías de desarrollo en calidad de representante y coordinador del sistema de la ONU. Ha sido pionero en establecer esquemas de monitoreo sistemático y evaluaciones en y para sitios de patrimonio de humanidad de la UNESCO, bueno, mundial. Últimamente, Silvio Mutal está asesorando a gobiernos locales en ciudades históricas sobre cuestiones de montaje institucionales y financieros para una adecuada gestión y manejo de las mismas en programas integrales de desarrollo local y patrimonial.
Se destacan los aportes hechos por Mutal en la iniciación, publicación y distribución de publicaciones educativas sobre el patrimonio, especialmente dirigidas a los niños y la juventud. Mutal está impartiendo en la actualidad conferencias, charlas en diferentes partes del mundo, compartiendo sus experiencias con nuevas generaciones en ámbitos universitarios y de gestión local y municipal. Los antecedentes culturales y la experiencia de Silvio le facilitan su trabajo en los diferentes escenarios culturales por todo el mundo, como políglota y ciudadano del mundo que sigue desarrollando su labor profesional como consultor independiente desde Ámsterdam y Bahía. Bueno, nuestra bienvenida, como ya decía, a Silvio. El caso de Ramón es arquitecto, investigador superior del CONICET, miembro de número de las Academias Nacionales de la Historia y de Bellas Artes de Argentina y académico correspondiente de las de España, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, Premio Nacional de Arquitectura del FONAR 2003 y director del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDOLAL. Autor de más de 200 libros sobre temas de arquitectura, urbanismo y patrimonio en América Latina. Y de Graciela, arquitecta nacida en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, doctora en arquitectura por la Universidad Nacional de Tucumán, especializada en restauración de monumentos en el proyecto PER 39 de la UNESCO, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones en Argentina, ha realizado docencia, investigación y publicaciones en general sobre temas de restauración, de historia, patrimonio y arquitecturas de tierra. Fundadora también del Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamérica, el CEDOLAL. Con ello, ya. Agradecer muchísimo a Román, al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la posibilidad, y muy especialmente también a nuestro amigo Silvio Mutal, con quien hemos compartido durante muchos años trabajos en América. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy, que va a ser un conversatorio en torno a lo que fue la experiencia de estas últimas décadas del siglo XX en la organización del patrimonio en América Latina, es recoger experiencias y capitalizarlas. Había una película cubana que se llama Memoria del Subdesarrollo, que decía que uno de los síntomas del subdesarrollo era empezar todos los días de nuevo, es decir, nunca acumular experiencia positiva y experiencia negativa. Y yo creo que justamente en esto se trata, en momentos de crisis, en momentos de necesidad de reflexión, de búsqueda, aprovechar esas experiencias. Yo creo que Silvio representa en este sentido una figura muy singular. Es una persona formada obviamente en Europa, pero que trabajó en Naciones Unidas, su trayectoria ha sido fundamentalmente en Naciones Unidas, pero que muy tempranamente se interesó por América, tuvo misiones en México durante tiempo, y él, hasta siendo estudiante en Holanda, ya en una participación activa de acción estudiantil, se dedicó a una campaña de alfabetización en Bolivia, con los indios tarabucos, y mostró ya desde tempranamente, ¿no es cierto?, esa inquietud por el rescate de un patrimonio, pero un rescate de un patrimonio que tenía que ver con el desarrollo, con la capacitación, con la mejora sustancial de las comunidades. Esto explica quizás muchas de las cosas que Silvio pudo impulsar y llevar adelante en forma singular en términos de lo que ustedes van a ver como la tarea que realizó durante estos 20 años, desde 1976 a 1995. Lo que nosotros vamos a hacer en este conversatorio es una cuestión con una parte quizás un poco formal, que simplemente yo le voy a dar la palabra a Silvio para que les cuente un poco el origen del proyecto. Vamos a ver luego unas imágenes sobre el proyecto con unas explicaciones donde se va a desarrollar quizás lo cuantitativo del proyecto, que es una visión parcial, pero que ayuda a entender el escenario marcante que ese proyecto tomó. Y después vamos a tener un diálogo entre Graciela, Silvio y yo sobre algunos aspectos, más las preguntas que ustedes quieran hacer para poder abrir el cuadro de situación de lo que ha sido una tarea que yo diría va más allá de lo que puede ser el rescate del patrimonio material o el patrimonio inmaterial para una visión
de lo que podría ser un trabajo de conjunto institucional, regional y nacional entre nuestros países. Yo creo que en este sentido lo que Silvio pueda contarnos y lo que ustedes puedan preguntar les va a ayudar mucho a esclarecer qué podemos llegar a hacer y cómo podemos llegar a trabajar con pocos recursos en las épocas que nos tocan actuar. Entonces, si me permitís, Silvio, yo lo que te diría es que expliques vos el origen del proyecto y después vamos a pasar a las imágenes. Ok, bien. Gracias. Sí, entiendo que esta es una de la primera actividad que se está llevando a cabo por esta oficina en Málaga. Yo creo que en 1 hora, 1 hora y media, hasta podría extenderse a 2 días. Tendríamos un conversatorio por la historia. Esta es bastante larga, pero yo voy a entrar en materia directamente. Perdón. Gracias. Perdón. Entonces, como se decía, yo personalmente comencé a trabajar fundamentalmente en el sistema de Naciones Unidas en Nueva York y después con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que maneja todo lo que es cooperación técnica con los países en vías de desarrollo. Me tocó estar en diferentes partes del mundo y en un momento dado en la oficina del PNUD, Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, en Lima, quien en la época manejaba no solamente los programas que se realizaban en el Perú de cooperación técnica, en campo agrario, en campo industrial, lo que sea, o administración pública, pero también los proyectos regionales del PNUD en la región andina, de la integración, porque era el comienzo del mercado común andino, la Junta de Cartagena. Y en un momento ocurrieron 2 cosas